Había terminado una relación larga y como cualquier persona que intenta superar una ruptura, decidí probar algo nuevo. Tenía 29 años en ese momento y, aunque no me gustaban mucho las aplicaciones de citas, decidí descargar Tinder. La idea era distraerme, tal vez conocer a alguien nuevo, sin grandes expectativas. Era lo que todo el mundo estaba haciendo, ¿cierto? Durante los primeros días era solo un juego. Deslizaba hacia la izquierda en la mayoría de los perfiles y, cuando alguien me interesaba, deslizaba hacia la derecha, pero sin esperar realmente una gran conexión. Fue entonces cuando me encontré con Tim. Tenía una foto común, nada extraordinario, pero algo en él me llamó la atención. Tal vez fue su sonrisa o la descripción que tenía, sencilla y directa, sin exageraciones. Parecía una persona real. Deslicé hacia la derecha y para mi sorpresa hicimos match casi de inmediato. Tim inició la conversación con un «Hola, ¿cómo estás?» y para mi sorpresa la charla fluyó muy bien. Parecía interesante, gracioso y sobre todo respetuoso. Era difícil no agradarme. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes y profundas. Me habló de su infancia, de su pasión por la fotografía y de cómo le gustaba caminar por la ciudad de noche para capturar las luces y sombras. Parecía un poco introvertido, lo cual era una cualidad que admiraba, ya que yo también soy reservada. Después de 2 semanas de conversaciones diarias, Tim sugirió que nos encontráramos. La propuesta parecía inocente, pero algo en mí dudaba. Me sugirió que nos viéramos en una plaza algo apartada de la ciudad. Me pareció un poco extraño, pero explicó que le gustaba la tranquilidad del lugar y que sería perfecto para una buena conversación sin interrupciones. Aún así, no pude deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. Decidí posponer el encuentro. Le dije que estaba ocupada y propuse que lo dejáramos para otro día. Tim respondió de manera educada, pero noté que estaba algo decepcionado. Aún así, seguimos conversando los días siguientes, aunque él comenzó a insistir más en vernos. Me enviaba mensajes como, «Creo que sería increíble conocerte en persona», o «¿No crees que ya estamos listos para vernos?». Mi intuición me decía que debía ser cautelosa, así que seguí posponiendo el encuentro. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. Tim siempre parecía saber lo que estaba haciendo, incluso cuando no mencionaba nada. Una vez comentó sobre el restaurante en el que había cenado con una amiga. Nunca le había mencionado ese lugar, al menos eso creo. Revisé nuestro historial de mensajes para ver si le había dicho algo sobre ese restaurante, pero no encontré nada. Le pregunté cómo lo sabía y me dijo que lo dedujo por la ubicación de mi trabajo. En ese momento me pareció una coincidencia extraña, pero no le di mucha importancia. Las cosas empezaron a ponerse aún más raras cuando noté que Tim rara vez respondía de inmediato, pero siempre volvía a iniciar una nueva conversación, insistiendo en vernos en persona. Un día salí a caminar con mi perro en un parque cerca de mi casa y, a lo lejos, vi una figura familiar. Era Tim. Estaba parado al otro lado de la calle mirándome directamente. Mi corazón se aceleró. Nunca le había mencionado dónde vivía y no habíamos quedado en vernos. Intenté disimular. No quería que notara que lo había reconocido. Volví a casa con la cabeza llena de pensamientos extraños, intentando convencerme de que solo era una coincidencia. Después de todo, vivíamos en la misma ciudad. Fue entonces cuando decidí cortar contacto. Le envié un mensaje a Tim diciendo que no quería seguir conversando. No respondió y por un tiempo sentí alivio. Bloqueé su perfil en Tinder y seguí con mi vida. Pasaron algunos días y, un día al llegar del parque después de pasear con mi perro, el portero del edificio me informó que tenía una carta para mí. Me pareció extraño, pero la recogí y subí a mi apartamento. Al abrir la carta me asusté. Decía, «Pensé que podríamos haber funcionado. ¿Por qué me bloqueaste?». Eso me dejó tensa. ¿Cómo había encontrado mi dirección? Me asusté mucho. Llamé a una amiga para contarle lo que estaba pasando y me sugirió que fuera a la policía y presentara una denuncia. Al día siguiente fui a la comisaría. La policía me pidió que revisara las cámaras del edificio para ver quién había dejado la carta. Como la carta no era una amenaza directa, la policía no pudo hacer mucho en ese momento. Solicité al administrador del edificio las imágenes y él me dijo que me avisaría cuando las tuviera. Al día siguiente llegó otra carta, esta vez con una foto mía comprando algunas cosas en un supermercado cercano a mi casa. En el reverso de la foto decía, «Eres muy hermosa en persona, serás mía». Mis piernas temblaban, me puse pálida.
Me sentí débil, sin saber qué hacer. Le pregunté al portero quién había entregado esa carta. Me dijo que era el chico que vendía dulces en el semáforo de la esquina de mi edificio. Al día siguiente fui al semáforo para encontrar al chico antes de ir a trabajar, pero no lo encontré. Al regresar del trabajo, pasé nuevamente por el semáforo y encontré al chico. Le pregunté quién le estaba pidiendo que entregara esas cartas. Me respondió que era un hombre delgado con cabello largo y alto. Eso me desconcertó, ya que esas no eran las características de Tim. Y sí, Tim era real, porque lo había visto observándome en el parque. Decidí regresar a la policía y presentar las cartas. La policía inició una investigación, ya que parecía haber más de una persona involucrada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Era un número desconocido. El mensaje decía: ¿estás bien? ¿Qué te parecieron las fotos? Vi que eliminaste tu perfil en Tinder. Mi estómago se revolvió. Había conseguido mi número. Nunca se lo había dado, no respondí y bloqueé el número de inmediato. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, noté un láser. Sí, esos láseres que están prohibidos en los estadios de fútbol. El láser apuntaba insistentemente a la ventana de mi habitación. Mi apartamento estaba en el segundo piso. Me desplacé hacia la cocina, abrí un poco la cortina con cuidado y vi una figura vestida de negro, con un sombrero y un abrigo largo, apuntando el láser hacia mi ventana. Mi corazón se aceleró. Tomé mi teléfono y llamé a la policía, relatando lo que estaba sucediendo. Cuando la policía llegó, patrullaron la zona, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, uno de los oficiales me aconsejó cambiar las cerraduras, solo por seguridad. Hice todo lo que me recomendaron. En los días siguientes, los mensajes cesaron y Tim aparentemente desapareció. Ya no había señales de él. Poco a poco comencé a relajarme, creyendo que finalmente me había librado de él. Hasta que, una semana después, recibí otra carta. Y para aumentar mi preocupación, la carta estaba debajo de mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. Abrí el sobre y dentro había una única foto. Yo, en el parque, caminando con mi perro. Y al fondo, allí estaba Tim, observando desde lejos. Concluí que la foto no había sido tomada por Tim, sino por alguien que lo estaba ayudando. En el reverso de la carta decía: ya estamos apareciendo juntos en las fotos. Con la foto en mano, fui nuevamente a la policía. Gracias a la imagen, la policía identificó al responsable, quien ya tenía antecedentes por varios delitos. La policía interrogó a los porteros, pero no encontraron nada en las cámaras. También interrogaron al chico, pero no obtuvieron mucha información nueva. Las cámaras del edificio solo grababan los pasillos de las áreas comunes, no los pasillos de los apartamentos. La policía, sin evidencia clara de un crimen, poco pudo hacer, salvo estar en alerta para arrestar a Tim si fuera necesario. Hoy en día, todavía salgo de casa con mucha preocupación y miedo, y siempre me pregunto, ¿dónde estará ahora? ¿Quién es? ¿O quiénes son? Soy Lucas, tengo 26 años ahora, pero esta historia ocurrió hace unos 2 años, cuando tenía 25. En ese momento, llevaba unos 6 meses probando aplicaciones de citas en línea. Al principio, como mucha gente, era bastante escéptico sobre todo esto. Lo que más me incomodaba era el miedo de aparecer en una cita y descubrir que todo no era más que una broma de un grupo de personas, exponiéndome a una humillación pública. Pero esta historia no tiene nada que ver con ser ridiculizado. Lo que me pasó fue mucho peor. Terminé haciendo match con una chica llamada Sara en Tinder. Tenía mi edad, era rubia y tenía algunos tatuajes, que es exactamente lo que me gusta. Conversamos algunas veces, intercambiamos algunos mensajes, y como todo parecía ir bien, sugerí que nos encontráramos en persona. Ella aceptó y le pasé mi número de celular. Siempre prefiero mover las conversaciones fuera de la aplicación lo antes posible, ¿sabes? Parece que las cosas se vuelven más reales cuando tienes el número de la persona. El detalle curioso es que nunca me envió un mensaje por SMS o WhatsApp. Continuó usando el chat de Tinder, lo cual me pareció un poco extraño, pero no comenté nada. Pensé que solo quería asegurarse de que yo fuera alguien confiable antes de darme cualquier información personal. Respeté eso y no la presioné. Al fin y al cabo, en estos tiempos no se puede ser lo suficientemente cuidadoso.
Sara sugirió que nos encontráramos en un pequeño bar en el centro de la ciudad, lo cual fue perfecto para mí, ya que estaba cerca de mi apartamento. Esa noche salí caminando tranquilamente y llegué unos 10 minutos antes. Cuando llegué, una sorpresa. El bar estaba cerrado. Me pareció un poco extraño, pero era martes, así que no era el mejor día para que los bares estuvieran llenos. Abrí la aplicación y le envié un mensaje a Sara para avisarle que estaba en el lugar, pero que el bar estaba cerrado. Ella respondió rápido, sugiriendo otro lugar muy cerca, en la misma calle. Incluso me dijo que había un atajo por un parque. Si quería cortar camino, me pareció una sugerencia práctica y estuve de acuerdo. Comencé a caminar hacia el nuevo lugar, pero mientras caminaba por la acera, decidí revisar la aplicación nuevamente para ver si había alguna actualización. Ella me había enviado otro mensaje, diciendo que ya estaba en el bar y pidiéndome que me apresurara, cortando por el parque para llegar más rápido. Eran casi las 9 de la noche y la ciudad ya estaba bastante oscura. Cuando llegué al parque, la situación se volvió un poco más extraña. El camino estaba completamente sin iluminación y algo me decía que no era una buena idea atravesarlo. Pude sentir cómo surgía el malestar, así que decidí no arriesgarme y seguí por la acera, apresurando el paso para no hacerla esperar mucho tiempo. Cuando finalmente llegué al nuevo bar, estaba exhausto de tanto correr. Me quedé allí en la acera por unos minutos, tratando de calmarme y recuperar el aliento antes de entrar. Aproveché ese momento para revisar los mensajes en Tinder nuevamente, y fue entonces cuando todo dio un giro inesperado. Cuando abrí la aplicación, me di cuenta de que Sara me había bloqueado. Me quedé parado, perplejo, mirando el celular, aún sin aliento, sin entender lo que estaba pasando. ¿Por qué me habría bloqueado así, justo antes de nuestra cita? Aún confundido, decidí entrar al bar de todas formas. Pensé que podría haber sido algún error o que algo había salido mal con la aplicación. Tal vez la encontraría allí y aclararíamos todo. Caminé por el pequeño bar, observando cada rincón, pero Sara no estaba en ningún lugar. El lugar era demasiado pequeño como para no notar a alguien, y fue en ese momento cuando las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. Ella había tramado una trampa al sugerir el primer bar. Probablemente sabía que estaría cerrado. Así, podría llevarme al parque, un lugar oscuro y desierto, con la intención de atraerme a una emboscada. La sensación de incomodidad que sentía antes de cruzar el parque, ese sentimiento de que algo no estaba bien, era mi intuición advirtiéndome del peligro. Por suerte, no entré al parque y logré evitar lo que sea que estuviera planeado para mí. Ella debió haberme bloqueado en el momento en que se dio cuenta de que su plan había fallado. Al final, me sentí decepcionado y con un escalofrío por el incidente, pero al mismo tiempo sentí alivio. Podría haber sido mucho peor. Desde ese día estoy mucho más atento a mis instintos. Siempre que vayas a encontrarte con alguien que conociste en línea, sigue tu intuición. Si algo parece estar mal, no ignores ese sentimiento. Créeme, es mejor ser cauteloso que arrepentirse después. Aunque todavía creo que la mayoría de las personas que usan estas aplicaciones son buenas y genuinas, existen unas pocas que pueden tener malas intenciones, y esa fue una lección que aprendí de la manera más difícil. Trabajaba en una pequeña heladería cuando tenía unos 20 y tantos años. Fue allí donde conocí a Melanie, una de mis mejores amigas. Ella era un año menor que yo, y con el tiempo terminé asumiendo un papel de hermana mayor para ella. Éramos muy cercanas y siempre intentábamos hacer nuestros turnos juntas, generalmente por la noche, ya que los trabajadores más antiguos se quedaban con los turnos diurnos. La heladería tenía algunos momentos de mucho movimiento por la noche, especialmente cuando las películas del cine de al lado terminaban, trayendo una ola de clientes. Cuando no estábamos atendiendo, aprovechábamos para chismear y hablar sobre nuestras vidas personales. Yo tenía una relación estable con mi novio. Estábamos juntos desde la secundaria, así que nunca me involucré con aplicaciones de citas, pero Melanie era todo lo contrario. Usaba varias aplicaciones, principalmente Tinder. Era como un pasatiempo para ella. Tenía alrededor de 1,73, el cabello rubio corto y un cuerpo algo más lleno. Pero lo que realmente destacaba en ella era su personalidad vibrante. Constantemente me mostraba sus conversaciones en Tinder, riendo de los enfoques torpes y los comentarios sin sentido que recibía.
Estábamos detrás del mostrador una noche, riendo y mirando su celular, cuando me mostró un nuevo match. Su nombre era Troy. Tenía 27 años, cabello negro largo, una barba corta y usaba gafas. Parecía muy guapo, casi como un modelo. En ese momento me puse un poco desconfiada. Era demasiado bueno para ser verdad, pero no quise parecer negativa, así que guardé mis pensamientos. Melanie estaba emocionada y me contó que estaban planeando salir la noche siguiente. Le deseé suerte y seguimos con el resto de nuestro turno. Al día siguiente, alrededor de las 11 de la noche, decidí llamarla para ver cómo había sido la cita. Melanie no contestó. En mi cabeza eso era una buena señal. Probablemente se estaba divirtiendo tanto que ni vio la llamada. No insistí y me fui a dormir, ansiosa por escuchar los detalles al día siguiente. Teníamos un turno juntas esa noche y no podía esperar para saber cómo había ido. Sin embargo, cuando llegué al trabajo, Melanie no estaba allí. Ella nunca llegaba tarde. Esperé un poco, pensando que podría estar en camino, pero pasaron 30 minutos y nada. La llamé de nuevo, pero sin respuesta. No tenía el número de sus padres y no sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que eso no era normal. Esperé un poco más, tratando de mantener la calma, hasta que no pude más y decidí llamar a la policía. Cuando hablé con el oficial, mi corazón se hundió. Descubrí que la madre de Melanie la había reportado como desaparecida la noche anterior. Nunca regresó de su cita. Las semanas que siguieron fueron una auténtica pesadilla. Nadie sabía nada y la policía no parecía avanzar en el caso. Seguía yendo a trabajar, pero el lugar se sentía diferente sin Melanie. Todo me recordaba a ella. Mantuve un contacto cercano con su madre, que estaba igualmente frustrada por la falta de respuestas. Ya habían pasado más de 2 semanas y no había arrestos ni pistas. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Otra semana pasó y supe que tenía que hacer algo. No podía seguir esperando respuestas sin hacer nada. Entonces tuve una idea, creé un perfil falso en Tinder, subí algunas fotos mías y me acordé del rostro del tipo que Melanie me había mostrado. No sabía si las fotos eran verdaderas, pero era mi única pista. Comencé a deslizar, pasando por perfil tras perfil, concentrada en encontrar al hombre con el que Melanie había salido. Después de más de 1 hora buscando, allí estaba él. El nombre en el perfil era Chad, pero estaba casi segura de que era el Troy que Melanie conoció. Observé el perfil por un momento, sintiendo una mezcla de miedo y adrenalina. Deslicé hacia la derecha y luego guardé el celular, tratando de sacar eso de mi mente por un tiempo. Más tarde ese día, recibí un mensaje de Chad. Sentí un escalofrío al ver su nombre aparecer en la pantalla. Parte de mí estaba asqueada, pero otra parte tenía esperanzas. Tal vez esta era la oportunidad de descubrir qué le había pasado a mi amiga. Respondí al mensaje y honestamente me avergüenzo de lo que escribí. Necesitaba que él se interesara, así que mis respuestas fueron provocativas. Era desagradable, pero necesario. Después de intercambiar algunos mensajes, Chad me invitó a una cita. Acepté sin dudarlo. La noche siguiente nos encontramos en un pequeño bar al otro lado de la ciudad. Cuando llegué, vi a Chad sentado en una mesa en un rincón oscuro. Se veía exactamente como en las fotos, lo cual me sorprendió, considerando que estaba preparada para descubrir que todo era un engaño. Me senté en la mesa y forcé una sonrisa, pero por dentro estaba aterrada. Conversamos durante 1 hora. Me daba escalofríos mientras él hablaba. Yo solo podía pensar en Melanie y en lo que le podría haber pasado. Cada palabra suya parecía una pista que no lograba interpretar. Finalmente, Chad me invitó a su casa. Rechacé amablemente, inventé una excusa y salí de allí lo más rápido que pude. Tan pronto como llegué a la calle, llamé al 911 y hablé con el detective del caso de Melanie. Le conté todo lo que había sucedido y que creía que Chad tenía algo que ver con su desaparición. Para mi alivio, el oficial me tomó en serio y anotó toda la información que tenía. Una semana después, recibí la noticia que lo cambiaría todo. Chad fue arrestado y confesó haber matado accidentalmente a Melanie. Incluso llevó a la policía al lugar donde estaba su cuerpo. Fue un shock. Aunque hubo cierto alivio al descubrir finalmente la verdad, el dolor de la pérdida fue profundo. Hasta hoy, sigo trabajando en la heladería, pero nunca he superado completamente lo que le pasó a Melanie. Saber lo que sucedió ayuda a cerrar ese capítulo, pero el vacío que dejó nunca será llenado.